El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará las cosas, y así recordarán todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos en esta meditación del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que es parte de la despedida de Jesús o el discurso de la última cena. ¿En qué sentido podemos descubrir el día de hoy? Pues las palabras con las que inicia: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos qué tanto cumplimos los mandamientos de Dios o qué tanto nos apartamos de los mandamientos de Dios. ¿Qué tanto amamos a Dios? ¿Qué tanto nos esforzamos por mostrarle ese compromiso? Por eso decía San Juan de la Cruz: al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. No tanto a este respecto del Evangelio, sino más bien a Mateo 25, 31 al 46, el pasaje del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tanto hacemos el bien? ¿Por qué? Porque dice Santo Tomás de Aquino que el amor no es un sentimiento, es la decisión de buscar y procurar el bien a la persona que decimos amar. Entonces, en este sentido, ¿qué tanto hago el bien a aquellos hermanos que me rodean? ¿Qué tanto hago el bien a, pues ya para empezar desde lo más simple, a mi familia? Y es ahí donde nosotros, pues, como dicen los memes, pues las esposas, ¿qué tanto lonche le hacen? ¿No le hacen lonche al marido? ¿Qué tanto los maridos se esfuerzan realmente por trabajar por su familia o trabajar para el vicio? Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir. Sí, ciertamente, pues ahora que se dice, no, es que también los hombres pueden hacer la limpieza. Obviamente, todos podemos hacer todo, pero no es el sentido del te toca, sino es el sentido de qué tanto yo busco el bien. Y es en ese sentido en el cual nosotros tenemos que esforzarnos. Los mandamientos, por eso podemos encontrar Mateo 19, el pasaje del joven rico. ¿Y qué es lo que el joven va? Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener en herencia la vida eterna? Lo podemos traducir en un lenguaje más simple. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y obviamente el Señor le responde: cumple los mandamientos. Y bueno, pues ahí ese joven dice: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi infancia. ¿Qué más? Y viene la respuesta del Señor: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme, y así tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Y pues ahí está hablando de esa vocación.
al seguimiento total y pleno del Señor. La vida sacerdotal, la vida religiosa. Pero podríamos decir, oiga padre, y nosotros que ni somos monjitas ni somos padrecitos, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo se interpreta ese ve y vende todo lo que tienes? Es no te apegues a los bienes materiales. No te apegues a las riquezas. Es ahí donde podemos ver en la primera lectura un pueblo pagano que está escuchando la predicación del Evangelio, pero al ver la curación de ese hombre tullido de las piernas, pues ¿qué es lo que dicen? Nuestros dioses que se han manifestado en forma de personas. Y es donde nosotros también podemos descubrir este sentido. Cuando nosotros tenemos nuestros idolitos, podemos escuchar al Señor, pero tener mis idolitos, el dinero, la fama, el vicio, mis placeres, pongan ahí lo que es más importante para nosotros. Hoy, para los jóvenes, pues ¿qué es lo más importante? Muchas veces el celular. Lo último que hacen antes de acostarse es revisar el celular. Lo primero que hacen en la mañana al levantarse es el celular. Y a veces, hasta en plena misa, andan hablando por el teléfono. O mandando videos, mandando chats, fotos para el Face, lo que quieran. Pero ¿cuántas veces dejamos nosotros de lado a Dios por nuestros idolitos? Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque, como dice el Señor, nadie puede seguir a dos amos. Ahí habla del dinero. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Y es ahí donde nosotros tenemos que verdaderamente dar muerte a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Implica una renuncia? Sí. ¿Implica un esfuerzo? Sí. ¿Implica muchas cosas? Sí. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Y a veces hablando con las personas, ay padre, es que mi marido es la cruz que Dios me mandó. No. Ay, es que mi vieja ya no la aguanto, es que es una cruz. No, no es tu cruz. Y dirán, ay padre, ¿cómo que no es mi cruz? No, pues esa la escogieron ustedes y Dios manda la cruz. Si no escogieron bien, pues ya, su equivocación. ¿Cuál es la verdadera cruz? La voluntad de Dios. Y lo podemos entender también si hacemos recordando el Evangelio del día de ayer, domingo. Cuando empieza el Evangelio dice, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y a veces no entendemos, porque a veces pensamos la glorificación de Jesús en la resurrección. ¡Ay! Se libró de la muerte. Pero si lo vemos en ese respecto, la glorificación de Jesús no es totalmente la resurrección. La resurrección es parte, sino es desde la traición, la crucifixión, y entonces sí, la resurrección. ¿Y por qué es en esos caminos o en esos puntos? Primeramente, porque la gloria del hombre, y ahí Jesús está hablando como hijo del hombre, no está hablando como Dios. Dice, el Hijo del Hombre ha sido glorificado. La glorificación del hombre es tomar totalmente la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va a decir San Pablo? Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, o todo lo considero basura por tener a Cristo. Y ya la fórmula más fuerte y más hermosa de San Pablo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Cumplir los mandamientos. Si nos vamos al mandamiento, como dicen, hay un mandamiento nuevo, nos da el Señor que nos amemos todos.
Y escuchaba a un sacerdote agustino español, el padre Vicente Martín, que decía que el mandamiento del amor no es el mandamiento nuevo, porque si nos vamos desde el libro del Éxodo, ya lo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿En dónde está la novedad del mandamiento? Como yo los he amado. ¿Y cómo Dios nos ha amado? Hasta dar la vida en la cruz. Y es precisamente el negarme, el morir a mí para vivir en Dios. Esto es lo que cada cristiano tenemos que buscar. Es lo que cada uno de nosotros tiene que tratar de cumplir. Vivir en Cristo. Ya ahora que tenemos a nuestro Papa Agustino, el Papa León XIV, pues como buen agustino, pues cita a San Agustín. Y ayer en su misa del inicio solemne de su pontificado volví a recordar lo que dice su emblema: in illo uno unum, en el único Cristo, unidad. ¿Y cómo vamos a lograr esa unidad en Cristo? Bueno, San Pablo en su carta a los Colosenses ya nos dice: Cristo a pesar de ser uno, el cuerpo a pesar de ser uno tiene muchos miembros. De igual manera, Cristo a pesar de ser uno tiene muchos miembros. Cada uno de nosotros bautizados es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de Cristo. Por eso decimos que por el bautismo nos unimos a Cristo. Somos en Cristo el Hijo de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. ¿Para qué? Para verdaderamente dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser Cristo mismo. Y esto lo decía el padre Severino María Alonso en un libro que se llama Vivir en Cristo. Decía que la meta del cristiano es poder decir, citando a San Pablo: yo soy el Hijo único de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. Porque si no es en Cristo, no podemos vivir la unidad. Si no es por el Espíritu Santo que nos da la gracia de ser hijos de Dios, no podemos ser parte de Cristo. Y como decía el Papa hace ya unos 13 días, decía precisamente: Cristo es el único Salvador y el único que nos puede revelar al Padre. Y eso no lo dijo el Papa por decirlo. Podemos ir, Juan capítulo 8, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Queremos llegar a la salvación? Vivamos como Cristo. Y entonces sí, viene la segunda parte. Esta pregunta de Judas: Señor, ¿por qué razón no te vas a manifestar a nosotros y al mundo no? Y eso lo responde Juan en el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pero a todo el que le reconoció y lo aceptó, le dio ser la dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué se manifiesta? Porque solamente el Señor se puede manifestar al que está atento, al que está expectante de escuchar la voz de Dios. En este sentido podríamos preguntarnos: Padre, ¿cómo? Pues sí, si yo vivo el espíritu del mundo, ¿qué es lo que voy a buscar? Matrimonio homosexual, aborto legal y gratuito, que cada quien se sienta lo que quiere ser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si escucho la voz de Dios, y lo citaba el Papa, ¿qué es lo que Dios me pide? Primeramente, hablaba del matrimonio. El matrimonio es la unión estable entre el hombre y la mujer. Nada que dos mamás, nada que dos papás, no. Eso es el mundo. Y decía después: porque la dignidad del hombre está en ser hijos de Dios.
¿Qué mayor dignidad de ser humano? Y hoy que el mundo está loco. Ay, no, es que yo me siento perro. ¿Cómo pierdes tu dignidad? ¿Por qué? Por la tontería de seguir al mundo. Y es precisamente lo que decía el Papa, porque hoy los jóvenes viven en el relativismo y la superficialidad. El relativismo, cada quien tiene su verdad. Pues es que como me considero perro, soy perro. No, eso no es la verdad. Esa es tu supuesta verdad. La verdad va más allá. De igual manera, la superficialidad. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos seguidores? ¿Qué ropa o qué marca de ropa tengo? ¿O qué esto? Con todo respeto, esta joven que mataron en Guadalajara, fue en Zapopan. Mañana va a ser 8 días. Pues no te vayas porque te van a traer un regalo caro. Y aunque ella estaba dudando, le pudo más el regalo caro que su propia seguridad, superficialidad. ¿Cuántas veces? No, es que voy a tomarme un café, pero quiero el de la sirenita, porque si no es el de la sirenita, ay no, café chafa. Superficialidad es que quiero que vean que yo tengo el de la sirenita. No, y es que quiere el teléfono de la manzanita, porque el que tiene el de la manzanita ya tiene estatus. Superficialidad. Y así nos podemos ir hablando de tantas cosas. ¿Para qué? Lo que importa y lo que nos lleva verdaderamente al cielo no es de qué marca es tu pantalón, tu camisa, tu vestido, tu bolsa, tus zapatos. Lo que importa es qué has hecho con los bienes que Dios te ha dado. Podríamos decir, ay Padre, entonces como dice el mundo, tengo que ser pobre para que pueda ser feliz. No. Jesús simplemente en sus apóstoles tenía personas ricas. Jesús mismo tenía dinero, no era un pobre harapiento como a veces nos pintan las películas. Y dirán, ay Padre, ¿por qué dice eso? Pues simplemente, empezando por Jesús, era hijo del artesano. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los oficios eran familiares. Y entonces, pues si era artesano, pues debería de tener sus herramientas. Entonces, ¿con quién iban si se descomponía la barca del pescador? Con el artesano. Si se estaba derrumbando la casa, ¿con quién iban? Con el artesano. Si el arado ya se había roto, ¿con quién iban? Con el artesano. A veces reducimos por una mala traducción del Evangelio. Jesús hijo del carpintero. No, Jesús era hijo del artesano. No existía el término, pero hoy podríamos llamar San José y obviamente Jesús, que tuvo que seguir sus pasos, eran los ingenieros industriales de su tiempo. Sabían construir con madera, con piedra, con metal, con todo. Sabían reparar una barca, sabían reparar un arado, sabían todo. Y obviamente, pues, yo tengo esto, se lo voy a pasar a mi hijo para que su hijo se lo pase a su hijo y vamos a ser cerrados. Y tanto hace tiempo como hoy, pues, dicen, uno no cobra por lo que hace, cobra por lo que sabe. Jesús era rico. Otra prueba, cuando es llevado a la cruz,
se reparten sus vestidos, partiéndolos en 4, pero cuando llegan a la túnica, se le echan a suertes, porque era una túnica de una sola pieza, hecha de pies a cabeza. En otras palabras, era algo de lujo. Entonces, pues no, esta hay que ver quién se la lleva, porque si no se la queda, la vende y se lleva su buen dinerito. Ahora, en este mismo sentido, Pedro y Andrés eran ricos. Padre, pero ¿cómo dice eso? Dice que tenían sus barcas y sus redes. Santiago y Juan eran compañeros, o sea, eran los trabajadores de Pedro. Y entonces, pues Pedro y Andrés también tenían dinero. Zaqueo, José de Arimatea, Nicodemo, el mismo Lázaro, personas ricas. María Magdalena, que él es capaz de quebrarle un frasco de perfume en los pies a Jesús, que valía 300 denarios si se hubiera vendido en segunda. Imagínense, nuevecito, cuánto le habrá costado a María Magdalena. Y pues posiblemente se nos hace, ay padre, pues 300 denarios no es mucho. Pero cuando nos enteramos que un denario era el salario de un día, estamos hablando que un solito perfume valía lo de un año de trabajo. Y María Magdalena lo derrama en los pies de Jesús. ¡Qué desperdicio! El Señor dice, déjenla, esto lo ha preparado para mi mortaja. O si ya queremos irnos un poco más a lo moderno. Bueno, no tan moderno, obviamente. El santo cura de Ars. Él comía solamente un vaso de leche y papas. Pero para el altar, los mejores ornamentos, los mejores cálices, los mejores manteles. Y una vez le preguntaron, pero San Juan, bueno, no San Juan, Juan María, ¿por qué tu sotana toda parchada y remendada y te compraste un cáliz de oro? Dijo, porque para mí no importa, pero para Dios lo mejor. Y esto no implica que tengamos que venir y echar las carretonadas de ofrendas, no, lo que podamos. Lo que sí tiene que ser lo mejor, mi relación con Él. Ahí todo lo mejor para Dios. Oiga, Padre, pero no tengo mucho tiempo. 5 minutos, pero dedícale verdaderamente esos 5 minutos a Dios. Porque a veces estamos en la hora santa y, ay, ya tengo hambre, ¿qué voy a comer? Ay, se me antoja una milanesita. No, mejor unas calabacitas con un poquito de tocinito. No, mejor un caldito. Ya estamos allá, como diría Santa Teresa de Ávila. Cuando queremos concentrarnos en Dios, la loca de la casa empieza, nuestra mente. Por eso, a Dios lo mejor. 5 minutos tienes, dedícale esos 5 minutos totalmente a Dios. Si tienes un poquito más, dedícale ese más. Pero a Dios lo mejor. Por eso el Señor solamente se manifiesta a aquellos que lo buscan de corazón. Y bueno, ¿quién es el que nos va a guiar? Nos lo dice el mismo Señor, el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice en su carta a los Romanos, los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué tanto le das esa apertura al Espíritu Santo? ¿Qué tanto escuchas la voz del Espíritu Santo? Es ahí donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, envíanos la luz de tu Espíritu. ¿Para qué?
para que podamos vivir tu voluntad. Por eso pidamos al Señor que nos dé esta gracia de esta apertura de nuestra alma al Espíritu Santo y a la voz del Padre, que nos invita día a día a vivir la santidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración y vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Continuamos con nuestra celebración.